Muy buenos días. Agradecemos esta oportunidad para poder hablar de la importancia de la prevención y la promoción de la salud a la hora de reducir el riesgo de desarrollar un cáncer. ¿Y por qué esto es importante? Porque casi la mitad de los diagnósticos de cáncer se podrían evitar con hábitos de vida saludable. Por eso la importancia de incorporarlos a la rutina de nuestra vida. ¿No, Ana? Cuéntanos un poquito sobre la educación, sobre la importancia de la sensibilización. Bueno, dentro de lo que es la educación para la salud, el principal objetivo es el de capacitar a la población y a los individuos para mejorar su salud. Y eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Una es informando, sensibilizando. A la vez nos encontramos en un momento en el que hay mucho acceso a la información y, sin embargo, falta como esa parte parte más activa, ¿no?, de la persona para hacer cambios. Entonces, bueno, eso también forma parte de la educación para la salud. Es algo que desde prevención trabajamos, no solo prevención, o sea, prevenir la enfermedad, sino promocionar hábitos de vida saludables. Porque qué importante es tener una información que sea veraz, que sea rigurosa, pero que sea accesible, que las personas puedan llegar a ella, reduciendo esas inequidades, ¿verdad? También. Sí, de hecho, bueno, muchas veces esto es un determinante social en la salud, ¿no? La equidad, dependiendo de la población, o sea, dónde residas, el trabajo al que te dediques, tus hábitos de vida, van a contribuir como una parte de predisposición a un cáncer, a poder desarrollarlo, o un factor de protección, ¿no? Algo que nos protege de poder desarrollarlo, ¿no? Todo esto es de la parte más ambiental, como ahí podemos encontrar bueno, todos estos hábitos, ¿no? Pero la equidad es algo que tenemos que trabajar para poder compensar todo esto. Y también para un poco afrontar esas desigualdades que son modificables y por tanto son injustas y que condicionan, ¿verdad?, la expresión del código. ¿Cómo es, Ana? Del código postal. Bueno, que no es el mismo que el del código genético, sí. Cierto, ¿no? Que es más importante el código postal, es decir, lo que rodea tu día a día, tu vida, tus hábitos, incluso tu educación, tu nivel socioeconómico, más que muchas veces el código genético. Y aquí es importante también destacar cómo la ciencia ha ido avanzando en áreas como, por ejemplo, la epigenética, que ya nos dicen que el tema de tener una herencia genética, ¿verdad?, o una mutación, no necesariamente es una mala lotería, no necesariamente es algo que ya no se puede cambiar, sino que nuestros hábitos de vida pueden modificar, pueden condicionar e incluso en algunos casos pueden impedir que estas mutaciones se expresen y por lo tanto se desarrolle un cáncer asociado a ellas. Y respecto a los hábitos de vida y los factores, ¿cuáles podríamos en nuestro departamento, en nuestro día a día, un departamento multidisciplinar de psicólogas, de nutricionistas, de médicas, cuáles son esos factores que con el Código Europeo contra el Cáncer y esa evidencia científica en la mano sabemos que más relación tienen con un desarrollo del cáncer? Bueno, pues por ejemplo, a ver, nosotros lo que trabajamos en nuestro día a día, ¿no? La exposición al tabaco, al humo del tabaco, no ser fumador, ayudar a dejar de fumar a la población, el consumo de alcohol, que el seguro, como sabemos, es cero, la alimentación saludable, en esa parte que puedo contaros yo un poco más, ¿no?, del Código Europeo contra el Cáncer, que recomienda ciertos hábitos de alimentación, que es bueno, pues un tipo de dieta, ¿no?, más acorde a, pues, digamos, a la dieta mediterránea, etcétera, ¿no? Está incluido en ese Código Europeo contra el Cáncer el no exponernos a ciertos productos alimentarios, a ultraprocesados, a azúcares libres, grasas saturadas. Todo eso, junto a lo que os decía, ¿no?, con lo del tabaco que compañeras hacéis vuestra labor. Y el alcohol, evitar el sedentarismo, bueno, pues son algunos de esos indicadores en el Código Europeo contra el Cáncer con los que trabajamos día a día, que obviamente es lo que hacemos llegar a la población. Porque al final el tabaco es el responsable, ¿no?, de 1 de cada 3 casos de cáncer. Hay muchísima información de que el tabaco es uno de esos factores de riesgo, al igual que el alcohol, ¿no? Sustancias muy consumidas en España, el alcohol la primera, el tabaco la segunda, pero en el que, bueno, pues dentro de lo que nosotros trabajamos,
pues desde esa terapia combinada de tratamiento psicológico y farmacológico para dejar de fumar, como talleres de alimentación como los que haces tú, y relacionados con esa parte para como potenciar, ¿no?, la parte de qué factores nos pueden proteger frente a un cáncer, como es esa alimentación, y obviamente pues un consumo cero de tabaco y cero de alcohol, porque está muy relacionado con varios tipos de cáncer. Entonces, bueno, quizás el de vejiga o el de mama no es tan conocido al vincularlo con el tabaco, con el alcohol, pero ahí sí que está, ¿no? Entonces, bueno. ¿No? Y que la población pueda tomar decisiones sobre sus hábitos saludables. Pues como decíamos, hay mucha información, pero a veces al final se convierte en desinformación y es necesario que haya pues más trabajos más profesionales de este tipo que hagamos esa difusión de cuál es la parte más científica, ¿no?, de dónde está el rigor a la hora de difundir esos hábitos saludables y un poco, en cierto modo, llegar a cuantas más personas mejor con esta divulgación y ayudarles en el proceso de esa modificación, ¿no?, de sus hábitos. Sí, además justo con lo que estás mencionando, ¿no? Me parece súper importante esto que estamos comentando de, tenemos muchísima información sobre cómo los hábitos nos pueden pues predisponer más o menos a poder desarrollar algún tipo de cáncer, pero claro, o sea, la información la tenemos todos, pero desde la asociación un poco también lo que intentamos ayudar es que esos hábitos se puedan mantener en el tiempo, ¿no? En sí, el problema no es tener ganas de generar un hábito saludable o de reducir un hábito que es perjudicial para la salud, sino además es el poderlo mantener en el tiempo, el que se adhiera, ¿no?, a nuestra conducta diaria, a nuestra rutina en el día a día. Entonces, parte de nuestro trabajo también lo que intentamos es un poco acompañar en ese proceso, dar información más allá de cuáles son esos hábitos saludables, sino cómo podemos hacer que se mantengan en el día a día, porque al final, pues bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, de dormir 8 horas, beber más agua, una alimentación saludable, movernos más, ¿no?, y bajar a la tierra, sobre todo ese punto, ¿no? Esas expectativas que podemos tener de, tengo ganas de hacerlo todo a la vez, y eso puede ser uno de los problemas que suelen suceder, ¿no? Incluso como lo que estuvimos comentando alguna vez de, estos propósitos de año nuevo, ahora cuando empezamos a principios de año o a principios de curso, de venga, me voy a poner a dormir 8 horas, voy a comer más saludable y además voy a hacer deporte 4 días en semana. Bueno, desde que algo no se cumpla se nos puede desmoronar, ¿no? A nivel psicológico es algo que frustra bastante, que genera mucha impotencia y es importante también, ¿no?, que la población sepa que ni todos partimos desde el mismo punto, ¿no? No tenemos todos el mismo código postal, no tenemos todos la misma rutina ni las mismas posibilidades, pero sí que es importante que en base a estas directrices, ¿no?, que nos da el Código Europeo contra el Cáncer, podamos acogernos a las que podamos realmente, ¿no?, siendo realistas. Sobre todo el decir, mejor que la perfección es mejor la sostenibilidad, ¿no?, que sea asequible, que además no me genere malestar el poder dedicarme tiempo a mí. Que sea continuo en el tiempo, ¿no? Justo, ¿Te refieres? exacto. Y que al final todas las políticas de salud acompañen a esa intención individual, ¿verdad? Que lo hemos comentado muchas veces porque en el día a día del departamento trabajamos con diferentes colectivos, que ahora podríamos comentar un poquito sobre con qué tipo de entornos y colectivos trabajamos, pero si no están acompañados de posibilidades, hablamos de ejercicio, sí, yo me voy a plantear, voy a hacer ejercicio, pero si no tengo instalaciones o no tengo facilidades o voy a reducir la exposición al humo, si me manejo o convivo o transito en espacios donde no puedo estar libre de esa exposición al humo, pues poco complica, ¿verdad?, ese mantenimiento, pero la importancia, ¿verdad, Ceci?, de no solo son hechos aislados, igual que un solo factor o un solo día que hice algo que no esté bien, no va a determinar un riesgo, también el día a día que ven ustedes, no solo una cosa que haga bien de manera aislada va a cambiar, sino esos microgestos, ¿no?, microcostumbres, si quieres un poquito aumentar ahí, cómo es la suma de todos ellos, además motiva y alienta a seguir en esa línea de vida saludable. Sí, sí, no, por supuesto, y además justo lo que mencionas en cuanto a bajar, ¿no?, más a la tierra, que es lo que siempre intento defender, esos hábitos que queremos adquirir, micro hábitos que a veces se hablan en estos términos, para que puedan ser sostenibles de tiempo, también tenemos que ser conscientes de que no todos mis días son iguales. O sea, al final, ni mi situación es igual a la de otra persona, pero ni mi situación no es igual todos los días. Y es importante también saber que
hay muchos factores, ¿no?, que pueden afectar a que pueda desarrollar ese hábito, y uno de ellos, por ejemplo, mucho se suele hablar de la fuerza de voluntad, que no todo es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, la motivación existe, pero no puede depender todo de ella. Al final es quitarnos barreras, ¿no? Tenemos que mirar más a nuestro entorno, cómo podemos generar situaciones para que esto sea posible, ¿no? Dentro de lo que, como decía, mis posibilidades. A lo mejor yo no tengo la condición económica para poder tener un entrenador personal, que sé que es lo que más me puede ayudar para poder adquirir un hábito de mayor ejercicio en mi día a día, pero a lo mejor sí que puedo moverme un poco más o generar un movimiento que no tiene por qué ser igual al de otra persona que veo, repito, sino que se adhiera a mi vida, que sea sostenible conmigo. Y sobre todo es lo que decía, un poco, pues hacerlo más partículas, bajarlo más a un entorno más molecular, ¿no? De, lo que quiero es moverme, ¿no? Entonces vamos a bajarlo a la tierra. Oye, que a lo mejor quiero hacer 5 días a la semana. Es que si no lo hago esa semana significa que no funciona. Bueno, no hace falta que sean 5 días, ¿no? Hacerlo lo más pequeño posible para que sea, pues, más asequible. Repito, o sea, al final es como las palabras que siempre intento utilizar, que es lo que más se puede, lo más realistas para todo el mundo. Y eso lo vemos en nuestros grupos de deshabituación tabáquica, lo vemos en nuestro trabajo, incluso formando a otros profesionales, y también a lo mejor las personas que nos están escuchando, la expresión de perdidos al río, ¿no? Si ya hoy no lo hice bien, ya total, lo doy todo por perdido. Una caída o un día, por ejemplo, que no comí bien, o esta semana por el tiempo, por el estrés, porque no me encontraba bien, no estaba animada, no hice el ejercicio suficiente, que no eche por tierra, ¿verdad?, esos propósitos, como dices tú, de pequeñito a grande. Y yo muchas veces las escucho a ustedes, a la psicóloga y a Clara, la nutricionista, hablar de que no esperemos a estar motivados, ¿no?, que muchas veces la motivación viene cuando ya estamos activados, ¿no? Si quisieran decir alguna frase en este sentido, de lo que ustedes ven en los grupos de personas que vienen porque tienen necesidad de dejar de fumar, y es ya cuando están en la dinámica del grupo cuando cogen esa fuerza para continuar con el proceso. Sí, es que hay veces que la motivación nunca llega por sí sola, al final hay veces que hay que construirla. Exactamente. Sí, que al final depende mucho también de qué decisiones estés tomando con respecto a hacer un cambio, lo que estaba diciendo Ceci de, bueno, quiero lograr este objetivo, qué pasos previos tengo que dar o pequeños pasos que me acerquen a ese objetivo, ¿no? Y muchas veces en el proceso de dejar de fumar, la motivación primero que puede variar, después que es más un resultado de haber construido algo, de que va sucediendo, ¿no? Entonces puede ser que dentro de ese proceso pues vaya cambiando. Hay a veces que, pues lo que tú has comentado, ¿no?, puedes estar más desmotivado, hoy no me apetece hacer esto, o estoy muy cansado por esto otro. Tampoco podemos ignorar el contexto de la persona, ¿no?, y que cómo eso influye también a la hora de que decida actuar de una forma u otra, ¿no?, en su toma de decisiones con respecto a su salud. Entonces eso también es importante traerlo para trabajarlo, ¿no?, también. Y creo que a la hora, en una terapia de dejar de fumar, esto se ve muy presente. No es lo mismo una persona que esté dejando de fumar, que esté en un tratamiento activo oncológico, o que no lo esté, o que su entorno sea fumador o que no lo sea. O sea que al final todo eso va influyendo. Obviamente el grupo en sí ya es un elemento terapéutico que también hace un papel de movilizador de cambio. Pero de por sí hay muchas cosas que tienen que venir o que se van desarrollando en la toma de decisiones activa de la persona, ¿no? Hacer a la persona en un papel más activo. Y justo también lo que comentas, al final dentro de la psicología el sistema de creencias es súper importante de la persona. O sea, al final la construcción de los valores de cada uno hace que las decisiones que tomemos están más movilizadas o no por uno mismo, ¿no? Al final, por ejemplo, cuando queremos adquirir una alimentación más variada, más saludable, no es solo hacerlo porque me mandan, porque es lo que toca, porque incluso puedo tener un factor incluso, vamos a decir, incluso estético, ¿no?, el querer comer mejor o vaya, si no sale desde un punto de vista de autocuidado, ¿no? Por ejemplo, el dejar de fumar, hay muchos pacientes que lo quieren hacer pues porque lo manda el médico. Ellos realmente no quieren dejar de fumar y hay muchas ocasiones que dices, lo tengo que hacer pues por lo que me toca, porque estoy en tratamiento activo, porque sabemos que al final dejar de fumar siempre va a ayudar, siempre va, cuando estamos en fases de tratamiento activo, ayuda muchísimo a reducir los efectos secundarios de los tratamientos o incluso ayuda con el riesgo a la recidiva, ¿no?, después de un cáncer futuro. Pero si esa persona no lo ve desde un punto de vista incluso del autocuidado, ¿no?, de que independientemente en qué situación me encuentre, siempre me va a venir bien
eliminar un hábito que no es saludable para mí o adquirir uno que sí lo sea, ¿no? Al final lo verás un montón con el tema de la alimentación saludable, es que eso es En algo que alimentación, no- además, tenemos justo el concepto de que comer no saludable es lo placentero, es el disfrute, ¿no? O sea, siempre es como, ya, pero bueno, podré disfrutar, ¿no? Tendríamos que llegar a ese punto en el que disfrutemos cuidando nuestra alimentación, disfrutemos de alimentarnos de forma saludable. Porque siempre hacemos un poco ese indicativo. Quizá es en el ámbito de los que estamos hablando que más nos cuesta ver que lo saludable es realmente el autocuidado en sí, ¿no? Porque solemos creer que, bueno, pues hoy me merezco saltarme la dieta. Me doy un homenaje. Exacto, ese tipo de frases que tan metidas tenemos, ¿no? en nuestras cabecitas, pues al final juega un poco en contra a la hora de adquirir hábitos saludables con respecto a la alimentación. Porque lo que decíais, el tabaco, el alcohol, lo conocemos más, sabemos cuáles son, ¿no? las consecuencias, pero la alimentación nos lo llevamos mucho a ese factor estético, nos creemos que es algo meramente, ¿no? Una decisión, cuidarte es una decisión relacionada con esto y nada más lejos de la realidad. Realmente cuidar nuestra alimentación es limitarnos a ver que todos tenemos que comer. Entonces nuestras células se tienen que nutrir y cuidarlas y darles esos nutrientes que tanto necesitan es el foco, ¿no? de ese autocuidado, independientemente, por supuesto, de que después, como consecuencia, prevengamos muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, pero es que al final es el encontrarnos mejor en el día a día, es pues eso, meter pequeños cambios en nuestra rutina, que no hace falta que mañana lo hagamos todo perfecto, ni que mañana hagamos una dieta perfectamente equilibrada en todos los grupos de nutrientes, sino que a lo mejor simplemente consumir menos ultraprocesados, empezar metiendo esos pequeños cambios. Vamos encontrándonos mejor, vamos viendo los beneficios, ¿no? de ese cuidado, porque quizá a veces ver el beneficio en lo que nosotras al final trabajamos es prevenir el cáncer, pero a veces lo que queremos es beneficio a corto plazo, ¿no? La población quiere encontrarse mejor mañana. Bueno, pues aparte, ¿no? En cuanto empiezas dejas el tabaco y empiezas a saborear los alimentos, tienes ese olor, te mejora la piel, pues también son beneficios que vemos mañana, ¿no? Y además te ves capaz de que lo estás consiguiendo. Exacto. Sí. Claro. Entonces empieza también a motivarte. Exactamente, refuerza mucho el cambio, ¿no? Ya ves ahí un poco. Y qué importante también que esto se pueda divulgar y que se puedan derribar también mitos de cómo yo creo que voy a percibir un cambio en mi vida y que haya profesionales que me puedan informar de, oye, pues a lo mejor la idea que tienes pues es más errónea, ¿no? O quizá lo que has comentado, ¿no? Sobre todo mitos en torno a la alimentación, que hay muchísimos. Más todo esto sumado a toda la información que tenemos en redes sociales o en general, ¿no? En internet, bueno, pues que qué importante que haya espacios o talleres o grupos de formación donde se pueda divulgar, aparte de informar, y que, bueno, ¿no? Como también ya hacer esa llamada a ese empoderamiento comunitario de que la gente participe más en la toma de decisiones de su salud de forma más activa, ¿no? Con esa información también. Eso es, y un poco en el empoderamiento no puede haber empoderamiento de la comunidad, de la sociedad, de las personas a nivel individual, si no hay un conocimiento asociado a este empoderamiento. No se pueden tomar decisiones, y en este caso decisiones saludables, si no estamos transmitiendo la información veraz. Como comentabas, Clara, una alimentación saludable no tiene que ser una hoja de lechuga, una pechuga a la plancha y pasar hambre. O cuando hablamos también de prevención del cáncer, ahora que ya empieza a ser buen tiempo, la exposición al sol, el mejor skincare, que además nos ayuda a prevenir los cánceres más prevalentes, es la exposición segura al sol. Por eso es importante que adaptemos, ¿verdad?, el mensaje a los distintos colectivos. Entonces, Clara, si nos quieres contar un poquito, porque también eso hay que trabajarlo desde la cantera. Eso hay que trabajarlo desde la base para que después la decisión saludable sea la decisión fácil, la decisión natural. Sí, por eso precisamente
trabajamos desde edades muy tempranas, que trabajamos, pues, por ejemplo, de uno de los colectivos con los que trabajamos es en los centros educativos. ¿Por qué? Porque obviamente los hábitos se pueden modificar cuando ya somos adultos, pero lo más fácil es que esos hábitos los tengamos desde pequeños, y si es algo que en casa lo hemos hecho siempre, vamos a considerar que eso es, pues, incluso la única realidad que existe a veces, ¿no? Porque es el entorno más cercano a cada individuo. Es muy importante por eso trabajar con los centros educativos, con las familias de los centros educativos, porque muchas veces es cierto que, claro, adquirir un hábito en un niño sin que lo adquiera todo su entorno, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, al final, pues trabajar con las familias, trabajar con los centros educativos, que las escuelas, que los colegios, los institutos se conviertan en centros saludables, el centro entero, que le demos esa formación, como decías antes, a los profesores, al personal sanitario, a todo el entorno, ¿no?, del centro educativo, que el centro en sí sea un centro embajador, empoderado, ¿no?, embajador de salud y de hábitos saludables, para que los niños lo vean como algo pues del día a día y lo más habitual a su alrededor, ¿no? Nosotros lo que hacemos es acompañar al personal del centro educativo en ese proceso de aprendizaje sobre todos los hábitos saludables de los que hablábamos, ¿no?, de la prevención de tabaquismo, exposición segura a la radiación ultravioleta, la alimentación saludable, sedentarismo, etcétera, promoviendo, ¿no?, que todo el centro educativo esté reme en una misma dirección, ¿no? Y de esa manera es la mejor forma de hacer ejemplo en los niños, y luego también, bueno, pues una parte, ¿no?, de tutorizar, de acompañar al centro en todo ese proceso para mantener ese hábito, ¿no?, que no sea solamente darles la información, sino ayudarles, proponerles actividades, tutorizar el proceso, como digo, a trabajar con las familias, que les hagamos esas mismas formaciones, ¿no?, ese acompañamiento también a las propias familias. Pues qué importante es, ¿no?, porque es la manera más sencilla de que esos niños sean adultos con todos estos hábitos. Y generar impactos sostenibles en el tiempo. Y también en el sentido de trabajar desde dentro de la comunidad y no con proyectos que vienen impuestos, ¿verdad? Con medidas que a lo mejor las vemos muy lejanas de nosotros. El trabajo con jóvenes que generen cambios en su entorno, jóvenes para jóvenes, y también de la generación de voluntarios que estén formados. Entonces, para eso no solo es decirles, qué bien que te hayas apuntado, ¿no?, qué bien que seas joven, o bienvenido voluntario, si no te damos esas herramientas para que puedas trabajar. No sé si... Sí, o sea, al final, como decía antes, el tener la información está genial, pero si tampoco tengo yo herramientas, no solo para adquirirlas para mí misma, sino incluso comunicarlo en la comunidad, pues también se puede perder mucho mensaje de por medio, ¿no? Al final, nosotros cuando trabajamos con nuestros voluntarios, intentamos formarles, ¿no?, como agentes del cambio, como repito, de la comunidad, para que sean ellos también quienes se puedan sentir, como decíamos, empoderados, ¿no?, de poder transmitir este mensaje, asegurarnos que tengan la información de verdad veraz, verificada, profesionalizada también, ¿no? No es algo que hayas leído en internet porque es lo que ha surgido, sino que además tengo un profesional que me está respaldando esta información y la institución, ¿no?, que sería como al final se comprueba que todo esto que te estoy contando es verdad y que está comprobado y se está actualizado, ¿no? Porque al final siempre nos van saliendo nos van llegando datos por todas partes, ¿no? Al final creemos que trabajar en materia de prevención del tabaquismo, de prevención del cáncer de piel y además de fomentar una alimentación saludable es una buena vía de partida, ¿no? Al final son, como decías, Estíbaliz, ahora que viene el buen tiempo, ¿no?, mejor forma de entender cómo podemos evitar y cómo podemos hacer ahora justo en estos días o incluso ya a nivel en todo el año el podernos proteger bien, y ya no solo cómo saberlo yo, sino cómo se lo puedo transmitir a la gente, ¿no? Si de repente me surge a nivel personal una situación en la calle o en la playa o en casa mismo, pues saber argumentar por qué algo es importante, y no es porque lo piense yo, sino porque de verdad esto está pues contrastado, ¿no?, científicamente. Porque
no todos somos voluntarios o no todos podemos ser voluntarios porque no tenemos esa disponibilidad de tiempo, pero sí que todos podemos ser agentes de cambio, ¿verdad? En nuestro entorno, nosotros trabajamos con distintos tipos de grupos, incluso hasta en la empresa. También trabajamos en un colectivo, al igual que en las universidades, que es prioritario, porque todo esto que se genera, que se trabaja, ¿verdad, Ceci?, en estos temas, es fácilmente después que lo llevemos a nuestra vida privada. Sí, justo. Por eso la importancia también de, como hablábamos antes, de los cambios de entorno. Como tenemos nosotros los proyectos en la asociación de, por ejemplo, Espacios sin Humo, importantísimo. Además, ustedes llevan este proyecto en las universidades, que sería el Campus sin Humo, y esto permite que jóvenes y no tan jóvenes crezcan, se desarrollen y pasen gran parte de su vida, igual que en la empresa, en un entorno saludable. Y además, si quieren aumentar información, contribuye a desnormalizar los espacios libres de humo en el entorno comunitario, como piscinas al aire libre, plazas o polideportivos al aire libre, ¿verdad? Contribuye a desnormalizar ese uso y sobre todo, que ustedes lo verán, esa percepción de riesgo. Sí, porque la percepción de riesgo hasta que no es, o sea, realmente hasta que no lo vemos muy de cerca o es un riesgo inminente, no se suele atender. Entonces también es necesario medidas de salud pública relacionadas con esta parte de desnormalizar, ¿no? Sobre todo, pues eso que cada vez es menos frecuente, ¿no? Y se sabe que la exposición al humo de forma pasiva genera un impacto también en la persona, incluso aunque no sea fumadora. Entonces también es importante ese cuidado desde ahí, ¿no? De los entornos y los espacios, involucrando, ¿no? Y haciendo esa promoción de salud que estabais comentando. O incluso, Clara, que trabajas mucho con los colegios, el desde chiquititos enseñarles a recurrir a la sombra, ¿verdad? A que tengamos cada vez espacios más fotoprotegidos, más sombra, más gorra, más sombrero. Sí, que lo que decía antes, que lo tengan como algo normalizado y que de hecho muchas veces la clave está en los niños, porque son los que luego van a casa y dicen a su madre o a su padre o con quien conviven, oye, que te tienes que echar crema o se te ha olvidado la gorra, ¿no? Al final son esponjas para todo, también para todos los hábitos que les podemos enseñar. Y luego también me gustaría que estáis hablando del humo, del tabaco, pero en adolescencia se está viendo mucho el consumo de vapor. Y bueno, corregidme si me equivoco, los espacios libres de humo también son libres de aerosoles, ¿verdad? Eso es. Sí. Que también, bueno, un poco que metamos en el mismo saco todos la los exposición dispositivos, ¿no? a Exactamente. todos los dispositivos. Muy buena puntualización, porque pensamos que vapear u otro tipo de manera de fumar no es fumar, y ahí ya contribuimos a disminuir la percepción de riesgo. En estos minutitos ya que nos quedan, a todas esas personas, antes que nada, les agradecemos la atención y nos gustaría cerrar con recomendaciones prácticas, ¿no? En nuestro día a día, con lo que hemos comentado, ¿qué podríamos ayudar a que las personas digan, esta me la apunto, esto no lo sabía, esto me voy a aplicar? Pues por mi parte, yo creo que es un poco lo que he estado comentando antes, bajar a la tierra, sobre todo, ¿no? El hábito que quieras adquirir o el que quieras dejar, bajarlo sobre todo a la tierra, bajar las expectativas y recordar siempre que es más importante que sea sostenible en el tiempo más que perfecto. O sea, no estamos buscando perfección, estamos buscando sostenibilidad, realmente. Sí, yo creo que un poco por recogerlo, ¿no? El que la población se anime a participar en talleres, en charlas, todo lo que sea relacionado con salud, incluso aunque a priori podamos creer que tenemos suficiente información y que conocemos, no estamos exentos de haber leído información que no esté contrastada de forma científica o que no es una recomendación aplicable para todo el mundo, y al final los profesionales son profesionales en ese área para poder resolver todas estas dudas y contribuir a que toda esa información me lleve a decidir de forma activa en mi salud, ¿no? Implicarme.
Por mi parte, bueno, pues simplemente que nos cuidemos con el objetivo de vivir en un cuerpo más saludable, que siempre lo digo, que tiene que durarnos toda la vida, y que sea ese, ¿no?, el foco, más que ninguna otra percepción más, eso, de perfección, de estética, como decíamos, ¿no? Simplemente eso, que sea el foco el autocuidado y un poco pues que vayamos más en esa línea, que es más fácil. Pues nada, muchísimas gracias a Ocho por esta oportunidad, gracias a ustedes por este tiempo, y no recuerden que la Asociación Española, no olviden, perdón, que la Asociación Española contra el Cáncer tienen todos los servicios que son gratuitos, y uno de ellos es la prevención y la promoción de la salud para reducir el riesgo de cáncer. Muchísimas gracias y buenas tardes.